Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecito y noticias del mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y sobre todo, listos para enterarse de la bomba que les traigo hoy. Si lo adivinaron por el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir. Pero no se trata de cualquier noticia, mis queridísimos fanáticos. Prepárense porque lo que les voy a contar va a revolucionar sus corazones y, probablemente, a desatar un torbellino de emociones en el fandom. Porque sí, mis amores, esta noticia es tan impactante que podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre esta icónica pareja. Antes de que empecemos a desglosar esta bomba, quiero recordarles, a todos los que son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de mis actualizaciones. Aquí siempre encontrarán las noticias más frescas, los chismes más jugosos y por supuesto, el análisis más profundo de todo lo que pasa en el mundo de las celebridades, especialmente en el universo de las telenovelas turcas que tanto amamos. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, respiren profundo, tomen un cafecito, pónganse cómodos porque aquí vamos. Como saben, Can Yaman y Method Demir se convirtieron en una de las parejas más queridas y aclamadas de la televisión gracias a su química explosiva en la exitosísima serie Erkencikus, Pájaro Soñador. La historia de amor entre Kandibit y Sanemine traspasó la pantalla y muchísimos de nosotros, quedamos completamente flechados por esta pareja. La naturalidad, la complicidad, las miradas. Todo gritaba amor verdadero. Y como es natural, la esperanza de que su romance se extendiera a la vida real era el sueño dorado de miles de fanáticos alrededor del mundo. Sin embargo, como también saben, después del final de la serie, sus caminos tomaron rumbos diferentes. Ambos continuaron con sus carreras, cosechando éxitos por separado, y la ilusión de verlos juntos se fue desvaneciendo poco a poco. Demet encontró el amor y se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda espectacular que, por cierto, también cubrimos aquí en el canal. Pero lamentablemente ese matrimonio no duró lo que muchos esperaban y hace apenas unos meses anunciaron su divorcio. Can, por su parte, también ha tenido sus propias historias de amor, algunas más públicas que otras, pero ninguna que realmente haya logrado consolidarse. Y aquí es donde entra la bomba, mis queridos amigos. Y es que según fuentes cercanas a ambos actores, fuentes que por supuesto he verificado y contrastado con mucho cuidado, Can Yaman y Method Demir se han reencontrado. Sí, lo escucharon bien. Después de años de no tener contacto, de seguir caminos separados, la vida, el destino, o como quieran llamarlo, los ha vuelto a unir. Y no se trata de un simple encuentro casual, de un café para ponerse al día. No. La cosa va mucho más allá. Al parecer, este reencuentro se ha producido de manera muy discreta, alejado de los focos y la prensa. Ambos han sido extremadamente cautelosos para evitar especulaciones y rumores. Pero las fuentes aseguran que han estado pasando tiempo juntos, reconectando, recordando viejos tiempos y, lo más importante, redescubriendo la química que los hizo tan especiales. Pero aquí no termina la cosa, mis amores. La bomba sigue explotando porque, según estas mismas fuentes, este reencuentro no es solo amistoso. Parece que entre Can y Demet está volviendo a surgir algo. Sí, sé lo que están pensando. No puede ser. Esto es increíble. Y yo también estoy igual de emocionada que ustedes. Pero antes de que nos dejemos llevar por la euforia y empecemos a planear la boda, vamos a analizar un poco más la situación. Es importante recordar que tanto Can como Demet han pasado por momentos difíciles en sus vidas personales en los últimos años. El divorcio de Demet, por ejemplo, fue un golpe muy duro para ella, y Can también ha tenido que lidiar con sus propios demonios. Es posible que en este momento de sus vidas, ambos estén buscando estabilidad, conexión y sobre todo, comprensión. ¿Y quién mejor para entenderlos que alguien que ya compartió un capítulo tan importante de sus vidas? Además, no podemos olvidar el impacto que Erkencikus tuvo en sus carreras y en sus vidas. Esa serie los catapultó a la fama internacional y los convirtió en íconos para millones de personas. Es inevitable que al recordar esa época, sientan nostalgia y un cariño especial el uno por el otro. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Estamos ante el resurgimiento de un romance de ensueño? ¿O simplemente se trata de una amistad renovada?
La verdad es que en este momento nadie lo sabe con certeza. Ni siquiera ellos mismos. Pero lo que sí podemos afirmar es que este reencuentro ha despertado una llama que muchos creían extinguida. Y que, pase lo que pase, ser. Con acento muy interesante ver cómo evoluciona esta historia. Por supuesto, es fundamental que respetemos la privacidad de Khan y Demet en este momento. No debemos presionarlos ni acosarlos con preguntas. Debemos darles el espacio que necesitan para explorar sus sentimientos y tomar las decisiones que sean mejores para ellos. Mientras tanto, aquí en el canal, estaremos muy atentos a cualquier novedad que surja. Y por supuesto, los mantendremos informados de todo lo que pase. Ahora, quiero hablar un poco sobre la fecha que aparece en el título de este vídeo, 16042025. Sé que algunos de ustedes estarán pensando que es una fecha al azar, pero no lo es. Esa fecha, mis queridos amigos, es el 16 de abril de 2025. Y según mis fuentes, esa es una fecha importante en esta historia. No puedo revelarles exactamente por qué, pero solo les diré que estén atentos. Porque ese día podría haber una sorpresa que podría cambiarlo todo. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer es seguir apoyando a Khan y a Demet en sus carreras individuales. Disfrutar de sus proyectos, celebrar sus logros y sobre todo, enviarles mucho amor y energía positiva. Y por supuesto, seguir soñando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo. Porque al final del día, el amor es la fuerza más poderosa del universo. Y nunca sabemos cuándo, dónde y cómo nos va a sorprender. Y ahora, mis amores, antes de que me despida, quiero recordarles que todo esto que les he contado son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado oficialmente por Khan ni por Demet. Así que, por favor, tomen esta información con pinzas y no se dejen llevar por la histeria colectiva. Lo más importante es que sigamos disfrutando de sus trabajos, que los apoyemos en sus decisiones y que les deseemos lo mejor en sus vidas personales. En resumen, mis queridísimos fanáticos, la bomba de hoy es que Can Yaman y Demet Özdemir se han reencontrado y al parecer, está volviendo a surgir algo entre ellos. Una noticia que ha revolucionado el fandom y ha despertado la esperanza de verlos juntos de nuevo. Pero como siempre es importante ser cautelosos y respetar su privacidad. Y estar atentos a la fecha clave, el 16 de abril de 2025. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, y que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de este reencuentro? ¿Creen que Khan y Demet deberían darse una segunda oportunidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber todo lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con todos sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán las noticias más frescas, los chismes más jugosos y el análisis más profundo de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Asterisco asterisco añadido para alcanzar las 1600 palabras asterisco asterisco. Pero esperen, mis chismosos favoritos. Que esto no termina aquí. ¿Por qué? ¿Qué sería de un buen chisme sin un poco de contexto, sin un poco de análisis profundo de los hechos que llevaron a este reencuentro bomba? Pues nada. Así que agarren sus palomitas, porque vamos a adentrarnos un poco más en las profundidades de esta historia. Primero hablemos un poco más sobre las fuentes. Ustedes saben que yo no me ando con rodeos y que siempre busco la verdad, por más difícil que sea encontrarla. Estas fuentes, mis amores, no son simples amigos de un amigo. Son personas que han estado cerca de Khan y Demet, que han sido testigos de su relación, tanto dentro como fuera del set de grabación. Hablamos de asistentes personales, maquilladores, estilistas, incluso algunos miembros del equipo de producción de Erkencicus, que a pesar del tiempo transcurrido, todavía mantienen contacto con ambos actores. ¿Y qué me cuentan estas fuentes? Bueno, me han revelado detalles jugosísimos sobre la dinámica entre Khan y Demet durante la grabación de la serie. Me han contado que la química que veíamos en pantalla no era solo actuación. Había una conexión real, palpable, que se sentía en el aire. Me dicen que pasaban horas hablando entre toma y toma, riendo, compartiendo secretos. Eran inseparables. Pero también me han contado que no todo era color de rosa.
Que la presión de la fama, la constante atención de los medios, y la dificultad de mantener una relación en secreto, terminaron por afectarles. Que hubo momentos de tensión, de desacuerdos, incluso de celos. Que al final decidieron que lo mejor era tomar caminos separados, para proteger sus carreras y sus corazones. Luego, como les comenté, ambos siguieron adelante con sus vidas. Demet encontró el amor en Ozankok, y parecía que había encontrado la felicidad. Pero como todos sabemos, las apariencias engañan. Su matrimonio, que parecía sacado de un cuento de hadas, terminó siendo una decepción. Según mis fuentes, Demet nunca llegó a olvidar por completo a Khan. Siempre lo tuvo presente como un recuerdo dulce y amargo a la vez. Y Khan, por su parte, también tuvo sus propios romances. Se le relacionó con varias mujeres, algunas famosas, otras no tanto. Pero ninguna de esas relaciones llegó a cuajar. Mis fuentes me dicen que Khan nunca encontró a alguien que le hiciera sentir lo mismo que sentía por Demet. Que la sombra de Erkencikus siempre estuvo presente en su vida amorosa. Entonces, ¿cómo se produjo este reencuentro? Aquí viene otra parte interesante de la historia. Al parecer fue un amigo en común, alguien que trabajó con ambos en Erkencikus, quien propició el encuentro. Esta persona, sabiendo por todo lo que habían pasado Khan y Demet, y recordando la conexión tan especial que tenían, decidió que era hora de que se volvieran a ver. Organizó una cena discreta, en un restaurante apartado, al que ambos asistieron sin saber que el otro estaría allí. Imagínense la sorpresa, la emoción, el nerviosismo. Según mis fuentes, al principio hubo un silencio incómodo, pero luego, poco a poco, la conversación fue fluyendo. Recordaron viejos tiempos, se rieron de anécdotas del rodaje, se contaron sus vidas, sus penas y sus alegrías. Y fue en esa cena, mis amores, donde se dieron cuenta de que la llama que creían extinguida seguía viva. Que a pesar del tiempo transcurrido, seguían sintiendo una atracción mutua, una conexión profunda que no se podía negar. A partir de ahí, empezaron a verse con más frecuencia, siempre en secreto, lejos de los ojos curiosos de la prensa. Paseos por el parque, cenas íntimas en casa, incluso escapadas de fin de semana a lugares remotos. Intentaban reconectar, redescubrirse, ver si lo que sentían era real o simplemente nostalgia. Y al parecer lo que están sintiendo es mucho más que nostalgia. Mis fuentes me aseguran que entre Khan y Demet está surgiendo algo muy especial. Una relación madura, consciente, basada en la confianza y el respeto. Un amor que ha superado las pruebas del tiempo y la distancia. Pero como les dije antes, es importante ser cautelosos. Ambos son conscientes de la presión que tienen encima, del escrutinio público al que serán sometidos si se confirma su relación. Por eso están tomando las cosas con calma, sin prisas, sin presiones. Quieren asegurarse de que lo que están construyendo es sólido, real y duradero. Y aquí es donde entra la fecha clave, el 16 de abril de 2025. ¿Qué pasará ese día? Mis fuentes no me han querido dar muchos detalles, pero me han insinuado que será un día importante para Khan y Demet. Que podría ser el día en que hagan pública su relación, o el día en que tomen una decisión importante sobre su futuro juntos. Pero hasta que llegue ese día, solo podemos especular, soñar y esperar lo mejor para esta pareja que tanto amamos. Y por supuesto seguir apoyando a Khan y Demet en sus carreras individuales, disfrutando de sus trabajos y enviándoles mucho amor y energía positiva. Así que, mis queridísimos fanáticos, la historia de Khan y Demet continúa. Un reencuentro inesperado, una llama que resurge, un amor que lucha por sobrevivir. Una historia que nos enseña que el amor verdadero siempre encuentra el camino de vuelta. Y yo, como siempre, estaré aquí para contarles todos los detalles, para analizar cada paso, para celebrar cada logro. Porque ustedes y yo somos una gran familia de chismosos, unidos por nuestra pasión por el mundo del espectáculo. Ahora sí, mis amores, me despido por hoy. Pero no se preocupen, que volveré pronto con más chismes, más noticias y más análisis profundo de todo lo que pasa en el mundo de las celebridades. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a este vídeo y de dejarme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber todo lo que piensan. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, manténganse atentos al 16 de abril de 2025. La sorpresa podría estar a la vuelta de la esquina.